Todos ustedes, estamos muy contentos de estar en esta cita especial con el Eterno, muy dichosos, pero a la vez estoy muy nerviosa, así es de que esperemos en Dios que todo salga bien y para que el Espíritu de Dios se haga manifiesto en este día, en esta cita especial, en este estudio. Vamos a rogarle al Eterno que sea Él el que hable a través de mí, que su Santo Espíritu esté derramándose en cada uno de nosotros en este día tan especial y que podamos comprender bien la palabra que Él quiere hablar el día de hoy. Y voy a hacer una oración. Señor, bendito eres tú, Padre eterno, te damos gracias por este día tan especial que estamos viviendo, Señor, porque es una cita tan importante en la que tú estás presente. Gracias te damos porque tu pueblo se reúne el día de hoy para celebrarla, para estar no delante de ese monte físico, sino de la Jerusalén celestial, en compañía de muchos ángeles, en compañía de mucho pueblo que se encuentra contigo en tu presencia, Señor. Permite que toda la palabra que sea derramada este día sea de parte tuya, Señor, que tú pongas carbón encendido en mi boca para que yo pueda hablar, Padre eterno, y que este maná del cielo, Señor, nos alimente este día. Padre eterno, nos alimente y nos confronte, nos quebrante, nos instruya. Gracias, Padre, porque todas esas cosas las haces tú a través de tu Espíritu en la palabra de Dios. Gracias te damos, Padre. Y te pido, Señor, por cada una de las personas que se encuentran reunidas, que tú traigas shalom, que traigas paz, plenitud, Señor, en cada hogar. Gracias te damos, Papito. Te bendecimos y te adoramos en el nombre y por los méritos de nuestro Maestro Yeshua. Amén. Amén. Bueno, el tema que voy a dar lo titulé Peligros en el camino. Y la cita en la que me voy a basar es Primera de Corintios 10. Así es de que abran sus Biblias en Primera de Corintios 10. Voy a hacer como un anticipo de lo que Pablo estaba viviendo en este lugar, en Corinto. El general romano Mummius destruye la ciudad griega de Corinto en el siglo II a.C., pero Julio César la restaura alrededor del 46 a.C. Corinto, situada en el Mediterráneo, se convierte en el eje comercial y económico de Grecia. Este próspero centro cosmopolita de alrededor de 700,000 personas pronto fija el estándar para la inmoralidad y la vida licenciosa. En este ambiente pervertido, Pablo establece la iglesia de Corinto durante su estadía de 1 año y medio en su segundo viaje misionero. Priscila, Aquila, Silas y Timoteo son instrumentos esenciales en los esfuerzos de Pablo, pero poco después de la partida del apóstol, males y divisiones graves amenazan la estabilidad y la existencia de la iglesia. Este contexto histórico que hice es para ubicarnos qué estaba pasando en esos momentos en Corinto, para que llevemos esta palabra, esta situación que se está viviendo en Corinto a la actualidad, porque nada es nuevo debajo del sol, ¿verdad? Y entonces todo se vuelve a repetir, todo es es algo cíclico, ¿no? Que se vuelve a repetir en la vida de cada uno de nosotros, lamentablemente, ¿verdad? Pero bueno, vamos a empezar a leer en Corintios 10:1, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y el mar. Vamos a ver este hecho, en dónde está. Voy a hacer varias citas y con estas citas los voy a regresar
al tiempo en que nuestros padres salieron de Egipto, nuestros antepasados salieron de Egipto. Para que ustedes recuerden este hecho, porque Pablo lo está mencionando, Pablo lo está diciendo. Entonces vamos a leer Éxodo 13:21. Y yo los espero con sus Biblias, no quiero ser muy rápida para que no se vaya esto, que pierdan las citas. Es Éxodo 13:21. Dice así: y el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Entonces está diciendo aquí Pablo que estuvieron todos bajo la nube, esta nube, la que estamos viendo, que los guiaba, les daba calor, también en la noche, los protegía en el día. Y dice, y el mar. Todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y el mar. En Éxodo 14:22, adelantito, vemos esta cita. Dice, entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y entonces volvemos otra vez a 1 Corintios. Perdón, hermanos, si me oyen así como con algo de garraspera, pero es que tengo alergia. Ayer hizo muchísimo aire aquí y levantó mucho polvo, entonces tengo algo de alergia. Dice el verso 2, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos en Moisés se refiere a la ley de Moisés. Fueron bautizados en la nube y en el mar. Verso 3, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Vamos a ver este alimento espiritual, ¿cuál fue? Vamos a la cita de Éxodo 16:4. Voy a leer, hermanos, la versión Nueva Traducción Viviente, pero ustedes la que tengan. Dice la Nueva Traducción Viviente: entonces el Señor le dijo a Moisés, mira, haré llover alimento del cielo para ustedes. Cada día la gente podrá salir a recoger todo el alimento necesario para ese día. Con esto los pondré a prueba para ver si siguen o no siguen mis instrucciones. Vamos al verso 4 de 1 Corintios. Entonces ya sabemos a qué alimento espiritual se refería Pablo. Era al maná caído del cielo. Y todos, dice el verso 4 de Corintios, 1 Corintios 10, dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Vamos a ver en este verso, ¿cuál era la roca? ¿Cuál fue este hecho? El verso 4 dice, y todos bebieron de la bebida espiritual. Dice en Éxodo 17, del 5 al 7. Los espero tantito para que busquen Éxodo 17, del 5 al 7. Y voy a leer otra vez la Nueva Traducción Viviente. Dice, pasa por delante del pueblo, toma tu vara, la que usaste para golpear las aguas del Nilo, y llama a alguno de los ancianos de Israel para que te acompañen. Yo me pararé frente a ti sobre la roca en el monte Sinaí. Golpea la roca y saldrá agua a chorros. Entonces el pueblo podrá beber. Así que Moisés golpeó la roca como se le indicó, y el agua brotó a chorros, a la vista de los ancianos. Entonces Moisés llamó a aquel lugar Masá, que significa prueba, y Meriba, que significa discusión, porque el pueblo de Israel discutió con Moisés y puso a prueba al Señor, diciendo, ¿está o no el Señor aquí con nosotros? Hagamos esta connotación, hermanos. El alimento al que se refiere el maná, está diciendo es espiritual, y la bebida también es espiritual. Entonces, esto nos está hablando de dos simbolismos muy importantes, y que a continuación, en el verso que sigue nos está diciendo, no, todavía no.
Ah, sí. Dice en el 4, el verso 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca es Cristo. Aquí el mismo Pablo está diciendo qué simbolismo espiritual tiene el agua y el pan, que es nuestro Mesías. Porque el alimento, el maná, aunque era material, alimentaba a las personas? ¿Por qué dice que es espiritual? Vamos a ver Juan, el Evangelio de Juan 6, 47 al 51, y les voy a leer otra vez la Nueva Traducción Viviente, pero ustedes búsquenla en sus Biblias. Juan 6, del 47 al 51. Dice así: les digo la verdad, todo el que cree tiene vida eterna. Sí, yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron maná en el desierto, pero todos murieron. Sin embargo, el que coma el pan del cielo nunca morirá. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre. Y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. Pablo en esta cita de 1 Corintios está haciendo referencia del pan espiritual porque está hablando de la Torá, y que en palabras de Yeshua se personifica él mismo como el pan que evita que muramos en el desierto. Entonces el sentido espiritual a que se refiere Pablo tiene que ver con la instrucción del Padre, los mandamientos, la doctrina de Yeshua. El pueblo se quejó del maná porque decían que era un pan muy liviano. En la actualidad podría considerarse como equivalente al desprecio que se hace respecto de la doctrina de Yeshua. Y el problema es que quien lo desprecia carece de este alimento divino, el alimento espiritual que vino del cielo, como lo dijo Yeshua. El maestro, en sus propias palabras, expone el contraste de la satisfacción del alimento físico, que equivale a la carne que deseaban en el desierto, frente al alimento que por ser espiritual preserva para vida eterna. Es decir, hermanos, el Salmo 19 dice claramente que la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Es lo único que puede convertir el alma, es espiritual, es un libro espiritual. Cuando tú puedes ver el cambio en las personas, la actitud, el cambio en las personas, hasta la mirada. Nosotros tenemos muchos años aquí recibiendo a personas en casa, teniendo estudios. Ahorita ya se están reuniendo en sus casas, lógicamente, aparte de la contingencia desde que estamos transmitiendo, pero Dios nos permitió ver cambios en las personas, hasta en sus miradas, cómo venían hasta enojados, o verdad, así como que con problemas, enojados, pero inmediatamente después, cómo se veía el cambio, ¿verdad? O sea, llegaban con una actitud y se iban con otra. Es un milagro, ¿no? Que hace la palabra del Señor, que transforma el alma. Imagínense si eso vimos en un tiempo de unas cuantas horas, cómo es en la vida de las personas, a grado tal de que pues las familias sí se sorprenden, y por eso mismo, por el cambio de las personas, ya empieza a influir en las familias, a querer saber. Pero cuando no hay este cambio, cuando no aprendemos del maná, no comemos el maná, no bebemos esas aguas de la peña de Oreb, es difícil que nosotros veamos un cambio en las personas, y siguen en la misma, y a veces nada más estudian los Shabbat o los sábados, o sea, cambian una religión por otra. El caso es de que hemos comprobado la importancia del estudio de la Torá, de los mandamientos del Señor, bajo la enseñanza e instrucción de Yeshua. Una vez que tenemos esta instrucción del Señor, de Yeshua, la persona va a cambiar, la persona por ende tiene que cambiar. Bueno, sigamos.
dice en Números 20, vamos a ver esta agua espiritual a la que se refiere Pablo, es en Números 20, 6 al 13. Y vamos a ver este hecho en el que Moisés se vio tan enojado, bueno, perdió la paciencia ahora sí, con este pueblo, ¿no? Si alguien me puede ayudar a leerlo, es Números 20, del 6 al 13. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros. Y la gloria del Señor apareció sobre ellos. Y habló el Señor a Moisés diciendo: Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua y les sacará aguas de la peña, y dará de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante del Señor como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón: Por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con el Señor, y él se santificó en ellos. Bueno, aquí vemos, ¿verdad?, que Moisés cometió este error. El Señor le dijo que golpeara la peña una vez y él la golpeó 2 veces, todo por estar enojado, ya había perdido la paciencia. El juicio de Dios fue primeramente por la incredulidad de Moisés, como el Señor mismo lo expuso, y por otro lado el que Moisés, por causa de su enojo, haya golpeado la peña 2 veces. Si el agua, como el maná y todo lo que el Señor proveía para sustentar a Israel, tenía el propósito de que el pueblo no muriera, entonces el simbolismo de haber golpeado 2 veces la peña, simbólicamente hablando, lo que equivale es el hecho de considerar que Yeshua hubiera sido sacrificado 2 veces, lo cual es inconcebible. Si consideramos la gravedad de lo que hizo Moisés, entonces vamos a entender perfectamente el juicio tan grande que emitió el Señor. Vamos a Hebreos 9:28 y aquí se los voy a leer. Hebreos 9:28 dice: Así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Entonces, el enojo de Moisés lo colocó en una condición de pecado. Por eso fueron 2 aspectos que provocaron el juicio del Señor. 1, por su incredulidad, y 2, el simbolismo de golpear 2 veces la peña. Por eso podemos entender el juicio que Dios le dio a Moisés de no haber entrado a la tierra prometida. Porque el papel de Moisés fue tan fundamental para introducir al pueblo, que es profético. Ese papel, ese personaje de Moisés simboliza también a Yeshua, introduciendo a través de la ley al pueblo de Israel a la tierra prometida. Entonces tenía que ser tan importante que Moisés fuera obediente en cada aunque fuera pequeña cosa, pues. Entonces sí, Moisés pues perdió la paciencia y bueno, le costó haber muerto en el desierto. Ahí. Entonces volvamos a Primera de Corintios 5. Perdón, Primera de Corintios 10. Estamos en Primera de Corintios 10, verso 5. Dice: pero de los más de ellos, esta frase dice, pero de los más de ellos, o sea, de la mayoría de ellos, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Aquí paremos un poquito. A ver, estamos viendo que el pueblo que salió de Egipto fueron bautizados por el mismo Dios a través de la nube y el mar.
comieron el maná, no solamente un alimento físico, sino espiritual, bebieron de las aguas que salían de la roca. Y dice aquí que de la mayoría de ellos no se agradó el Señor. Y aquí vamos a ver en números 14, 29 al 30, les voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice: todos caerán muertos en este desierto, ya que se quejaron en contra de mí. Cada uno de los registrados que tienen 20 años o más morirán. No entrarán a ocupar la tierra que yo juré darles, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Ahí estamos viendo el juicio del Señor, porque, pues bueno, estos pecados que este pueblo cometió, siempre quejándose, pues teniendo en poco el alimento, el agua, de todo. Entonces, bueno, pero para nosotros hay algo aquí. Dice el verso 6 de 1 Corintios 10, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. A ver, ¿qué es lo que nos está enseñando aquí Pablo? Nos está advirtiendo, a ver, ¿qué hizo el pueblo anteriormente para que ustedes no lo hagan? Para que ustedes no caigan en eso. Entonces, dice, en Números 11:4, si les da tiempo de buscarlo, si no yo lo leo, dice: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Y como ya vimos anteriormente, el alimento del maná y el agua que salía de la peña no era nada más agua y pan, era un alimento espiritual, una bebida espiritual. Entonces no solo estaba alimentando el cuerpo, sino el espíritu del pueblo. Y cuando el pueblo manifiesta este fastidio por el maná y se junta con la convivencia de extraños, esto representa la convivencia con el mundo, el deseo va a ser la carne. Hemos visto personas que se dicen estar en pacto, pero solo los sábados, como ya lo había dicho, porque el resto de la semana su convivencia es con el mundo. Se ha hecho una mezcla entre el pueblo santo, a grado tal que las personas no disciernen entre lo santo y lo profano. Lamentablemente, hermanos, este es el fruto de no convertir el alma, porque están con un pie aquí y un pie allá. La mezcla de enseñanza es de veras muy, muy nefasta para la vida de la persona, porque no va a dar frutos y aparte va a querer siempre volver al mundo. Nos ha tocado ver, y de verdad da una pena, hermanos, decirlo. Nosotros, mire, a nosotros casi no nos invitan a bodas y tendrán un porqué, ¿verdad? Pero nos ha tocado saber por otras personas que se apartan del estudio de la palabra, se apartan de ministerios, porque ya fueron a una boda. Y bueno, una boda es un acto religioso, simplemente un acto, pues, tradicional, lo sabemos, pero lo hacen como un simbolismo de Cristo y su iglesia, ¿verdad? Una boda religiosa judía es muy, lo hacen como ver un simbolismo ahí entre Yeshua y su iglesia. El día que venga Yeshua lo hacen ver así, y es tan bonito. A nosotros nos ha tocado ver solamente una boda así. Bueno, nos ha tocado ir a una boda, en una fiesta, me acuerdo de Sukkot, ¿verdad? De nuestros amigos Betty y Leo, no sé si anden por ahí. Híjole, fue una boda tan hermosa, yo lloré con ganas porque nunca había estado en una boda, pero qué hermoso de verdad fue esa boda, y cómo nos gozamos con ellos. Pero de ahí en fuera, pues nosotros hemos nada más de oídas, nos hemos enterado de que hacen una mezcla entre esto que supuestamente podría ser como un simbolismo entre Cristo y la iglesia, entre lo santo
y lo profano, porque después de la ceremonia y después de haber danzado al Eterno y de poner alabanzas y danzas, después de esto ponen cumbias, ponen música mundana y los mismos que estaban danzando al Eterno en unos minutos, a los otros minutos se encuentran bailando de una forma ya las cumbias y todo y música del mundo. ¿Y cómo es posible? Y hay gente que a mí personalmente me ha llamado y me ha dicho, oye, yo me salí de esa boda porque no aguanté ver esto que está muy mal, esto está muy mal. Y bueno, gracias a Dios a esa persona, el Espíritu de Dios le hizo salir de ese lugar, entender que estaba mal, pero aquí lo lamentable, hermanos, es de que cuando hay personitas nuevas que apenas empiezan a entender su identidad y que se encuentran con esto, que se encuentran, que llegan y ven eso, dicen, qué padre, o sea, yo puedo seguir con mi carne, yo puedo seguir con lo que a mí me gusta, que es mover mi cuerpo, que es mover el bote, como diríamos aquí en México, ¿no? Entonces, se hace aquí una mezcla muy lamentable, hermanos, muy lamentable y de verdad, a Dios no le gusta esto. A Dios no le gusta esta mezcla entre lo santo y lo profano. Debemos discernir, debemos entender que nuestra vida debe de ser santa, hermanos. Una vez que abrazamos el pacto, una vez que tomamos la decisión, es porque nosotros estamos comprometidos con el Eterno a llevar una vida diferente, hermanos, a llevar una vida santa. Y seguramente aquí con esto, seguramente, híjole, perdónenme, pero se me fue ahorita la idea. Seguramente cuando se presentan estas cosas, pues las personas no son convertidas y siguen así. Si ellos comparten a otros, sigue así. Y si esto se hace una cadenita. Esto se hace una cadenita de mala información, hagan de cuenta el teléfono descompuesto. Tú puedes estudiar la Torá, pero mira, puedes entrarle a la bebida, puedes entrarle al baile, puedes entrarle a esto, lo otro. Esto no es correcto. Se ha hecho una mezcla, les digo, entre el pueblo santo, en el que se dice ser pueblo santo del pacto, a grado tal de que las personas no entienden entre lo santo y lo profano, no ven la diferencia, no entienden. También esto representa el hecho de que las personas tienen una mezcla de enseñanza entre enseñanza de hombres y enseñanza de la Torah. Esto de ninguna manera convierte el alma. La enseñanza o doctrina de hombres no convierte el alma, la Torah sí transforma vidas, pero cuando hay una mezcolanza, las personas más bien obedecen a la carne. Es lo que estaba pasando aquí con este pueblo. Fueron bautizados en la nube, en el mar, bebieron la bebida espiritual, el maná, pero ¿qué es lo que pasó? Quedaron en el desierto. Tuvieron esa mezcla, esa convivencia con extranjeros, esa mezcla entre lo santo y lo profano, y pues fue lamentable, y buscaban la carne. Ellos querían la carne. Mi pregunta es ahora para ti que me estás escuchando: ¿tienes fastidio de este pan, del maná? ¿Tienes fastidio de esta agua espiritual? ¿Buscas siempre estar con los secretos del judaísmo, de estudiar la Kabbalah, estudiar esto, los secretos del estudio de la Torah? Eso es muy malo para ti. Eso no va a permitir que el Espíritu de Dios obre en tu vida y tengas un cambio. Vamos a 1 Corintios 10, seguimos.
vamos a ver cuál es la consecuencia de esto, cuál es la consecuencia de la mezcla de enseñanza, la convivencia con extranjeros. Vamos a ver, el versículo 7 dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿Qué es lo que trae la mezcla? Idolatría. Vuelves a caer en la idolatría, y no estoy hablando del palo, de la piedra, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de algo más, porque muchos de ustedes, en mi caso no, gracias a Dios, bueno, yo salí del cristianismo y de otras idolatrías peores, pero sí hay personas que salen del catolicismo, ¿verdad? No estoy hablando de la piedra como tal, del palo que hacen ídolos, no, sino estamos hablando más allá, más de una actitud ya, una estructura idólatra. Dice en Éxodo 32:4, porque está diciendo ni seáis idólatras aquí, dice, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Éxodo 32:6, vamos a Éxodo 32:6 y nos encontramos con el becerro de oro. Dice aquí, y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijar. Vemos aquí a Aarón haciendo el becerro de oro. Esta forma que le dieron para que ellos entendían como que era Dios, ¿no? Es lo que no permitía al pueblo ver la realidad, ver a Dios, porque traían la estructura anterior. Ellos se quedaron en Egipto. A pesar de que ya estaban saliendo, Egipto estaba en su mente y tenían que salir de Egipto, de esa estructura mental, y esa estructura mental pues la vemos actualmente. Hemos visto el pecado de idolatría no solo en adorar al palo o a la piedra, como ya decía, va más allá. Se adoran a las personas y es muy fácil caer en la idolatría a grado tal que obedecen la voz de la persona en lugar de a Dios. Hay personas tan astutas que son manipuladores, que se les llama pues narcisistas, y tienen una imagen muy elevada de sí mismos. Dios nos advirtió de estas personas en 1 Timoteo, segunda no recuerdo, que dice que en los últimos tiempos iba a haber personas amadoras de sí mismos. Y tienen una imagen muy elevada de uno mismo, necesitan admiración y llegan a decir que sus sueños son los sueños de Dios mismos. La gente que no tiene las palabras de la Torah impresa en sus corazones caen rápido en la adoración a esas personas. A veces obedecen más a esas personas, aunque no tengan argumentos bíblicos, se van a obedecer a la persona. Y bueno, lamentablemente eso es actualmente en todos los movimientos, no digamos catolicismo, cristianismo, raíces hebreas, en todos los movimientos existen este tipo de personas. Por eso el Señor nos advirtió que hasta en los últimos tiempos aún los escogidos iban a caer en el engaño. Aún los escogidos. Si está diciendo esto la palabra del Señor, hermanos, pues es para que pongamos atención. Pablo aquí nos está haciendo una advertencia así en focos rojos para decirnos, tengan cuidado. Dice el verso 8 de Primera de Corintios 10, dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Como lo decimos, este caso se ve en Números 25, 1, 18, ahí lo pueden ustedes ver. Como lo decíamos anteriormente, el pecado de la idolatría va unido al pecado de la fornicación. Es el mismo pecado, uno te lleva a otro. Son personas infieles, dicen estar en pacto, pero en su infidelidad está implicada la codicia por el aprendizaje ajeno. ¿Cómo debemos de tener cuidado? Porque el Eterno es nuestro esposo y Él dio las instrucciones, Yeshua es nuestro maestro,
Pero si no seguimos nada más esto, pues estamos fornicando, estamos en fornicación todo. ¿Por qué? Por buscar otras enseñanzas. Una fornicación espiritual. Como veíamos, el maná, el agua espiritual, todo es espiritual. Bueno, veamos el verso 9, sigamos. Dice, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Humberto anteriormente en algunos estudios nos ha hablado acerca de este hecho que se dio por las serpientes. Tentamos al Señor al no estar satisfechos con la doctrina, la enseñanza de Yeshua, no conformes con el pan de vida, se busca enseñanza y mandamiento de hombres, siguiendo más a estos que a los mandamientos de Dios. Perdón si vuelvo a repetir lo mismo, si hago énfasis en la enseñanza que debemos de tomar, pero es la palabra de Dios, eso está diciendo el Señor aquí. Dice el verso 10 de 1 Corintios 10, dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y vamos a hacer referencia a esta palabra, ni murmuréis, vamos a hacer referencia en Juan 6:41, vamos a buscar esa cita, Juan 6:41 al 45. Si ya lo tienen, hago lectura, dice, murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice del cielo he descendido? Jesús les respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Aquí vemos que los líderes judíos de este tiempo murmuraban porque Yeshua dijo que era el pan del cielo. Ellos no pudieron ver al Hijo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no pudieron ver al Hijo de Dios? Pues por esta mezcla de enseñanza que tenían. No sé, por seguir los mandamientos de hombres, no seguían exactamente la Torá, como dijo Pablo, él todo lo tenía por basura, todo el conocimiento que había tenido por parte de los líderes judíos, pues lo había tenido por basura. ¿Por qué? Pues no estaban enseñando la Torá, no estaban enseñando los profetas, estaban enseñando mandamiento de hombres. Yeshua les dijo a los judíos que todos serían enseñados por Dios de acuerdo a la profecía de Isaías, porque esta palabra la dijo en el contexto de que nadie puede venir a Yeshua si no le trae el Padre, pues solo aquellos que vienen a Yeshua cuando es el Padre quien los trae es con un propósito, que aprendamos de Yeshua, para que se cumpla la profecía como lo anunció Isaías y como el propio Yeshua lo está diciendo. Vamos a ver Isaías 54 del 1 al 13. ¿Sí me puedes ayudar a leerlo? ¿Isaías qué? Isaías 54 del 1 al 13. ¿Al 3? Al 13. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho el Señor. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará las naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó el Señor. Y como la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo el Señor, tu Redentor.
porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni mi pacto de mi paz se quebrantará, dijo el Señor, el que tiene misericordia de ti. Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo, he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo, y sobre zafiros te fundiré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas piedras de carbunclo, y toda tu muralla de piedras preciosas. Y todos tus hijos serán enseñados por el Señor, y se multiplicará la paz de tus hijos. Aquí está diciendo el Señor, todos tus hijos serán enseñados por el Señor. ¿A través de quién? Pues a través de Yeshua, a través de la enseñanza de Yeshua. Es lo que Él ha dispuesto para nosotros y es lo mejor que podemos tener en nuestra vida, la enseñanza a través de Yeshua. Estos dos aspectos que nos ha dado el Señor es la Torah y los profetas, y nosotros tenemos el beneficio de tener sus palabras, las palabras de los apóstoles, la enseñanza de ellos, pero era Yeshua el que les estaba enseñando a ellos. Entonces, no salgamos de los límites que Dios mismo ha puesto. Dice el verso 10 de 1 Corintios, volvemos a 1 Corintios 10. Dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Bueno, esto ya lo vimos, se está refiriendo también a las serpientes venenosas, también ya lo hemos hablado anteriormente. Humberto nos ha hecho el favor de hablar de este asunto. Y dice el verso 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Pregunto, ¿ustedes creen que ya alcanzamos los fines de los siglos? Porque Pablo pensaba que ya había alcanzado los fines de los siglos. Desde aquí Pablo está diciendo, eso quiere decir mucho, porque él está exhortando a tener una vida de acuerdo a la Torá, de acuerdo a los profetas, de acuerdo a las palabras de Yeshua, pero él se está refiriendo con un cierto temor, porque ya estamos en los últimos tiempos. Eso es lo que te está diciendo. O sea, ten cuidado, yo te estoy amonestando, te estoy exhortando, porque ya estamos en los últimos tiempos. Y es lo mismo, o sea, esta palabra, como la palabra de veras es actual, lo vemos aquí, y entonces Pablo te está diciendo en esta hora, te está exhortando, y te está diciendo, pon atención a estas palabras, a estos ejemplos que ya vimos, para que tú estés atento. Dice el verso 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Qué fácil es caer, hermanos. Qué fácil es caer. Entonces, no nos creamos tan fuertes. No es nuestra fuerza, no es nuestro poder. No, por nosotros mismos no podemos hacer nada. Es el Señor el que nos ayuda cada día a llevar la cruz. No pensemos en la cruz como el castigo, no, sino el gozo de haber sido salvos, el gozo de tener esa redención, de cuidarla, de guardarla, de alimentarla. Pensemos en eso. Dice el verso 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¡Qué esperanza tan hermosa! Porque no estamos solos. Si tú en este tiempo estás pasando por una prueba, estás teniendo una tentación,
estás en una aflicción, no te sientas solo. El Señor está contigo y no te va a dar más de lo que puedas soportar. Hemos estado en situaciones de aflicción muy tremendas. En mi familia, por años, han habido aflicciones por años. Y nosotros, estando en la iglesia cristiana, hasta decíamos, ya ni vamos a decirles a los hermanos que oren por nosotros, porque van a pensar que estamos en grande pecado, y por eso el Señor nos está castigando. No es así, hermanos. Yo lo que puedo decirles es de que el Señor es tan bueno, que a sus hijos los tiene derechitos, con una vara, y los tiene bien instruidos, y Él quiere que caminemos correctamente por el camino que debemos llevar. Estuvimos en pecado, sí, estuvimos en pecado cuando estábamos en el cristianismo. ¿Por qué? Porque decíamos que la ley no hay que obedecerla, simplemente por el desconocimiento de la ley hay pecado. Pero Dios es tan misericordioso que a través de esas aflicciones, a través de ese dolor que vivimos, el Señor nos trajo al entendimiento de obedecer la palabra. Él es tan bueno que toda la aflicción que pude haber yo tenido, o mi familia, pudimos haber dicho, bendito sea el Señor por esto que está pasando. Porque de esta manera el Señor corrigió nuestro camino. El Señor nos mostró que es la obediencia, es la que Él quiere, es el mejor sacrificio, es la mejor ofrenda, hermanos. Perdónenme porque ese tiempo fue muy duro, pero aquí estamos, y por el Señor seguimos en su camino. No, nunca nos desviaremos. Y dice, vamos al verso 14, de ahí voy a leer hasta el verso 23, dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Otra vez vuelve a repetir, huyan de la idolatría. La idolatría, cómo está metida hasta los huesos, ¿verdad? Dice, como a sensatos os hablo, como a coherentes. Juzgad a vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión con Cristo. Aquí está diciendo Pablo, la copa que hace 50 días tomamos, que representaba a Cristo, a la sangre de Cristo. El pan que partimos, la matzá sin levadura, no es la comunión con el cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa de Dios, del Señor, y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos al Señor a celos? ¿Somos más fuertes que Él? Verso 23 dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no edifica. La expresión de Pablo acerca de lo que no es lícito o permitido en el entendido que todo le era lícito, pero no todo edifica, de acuerdo al contexto general de los capítulos anteriores de la primera carta de Pablo a los Corintios, Pablo está exhortando a tener cuidado de los débiles en la fe, de manera que aunque yo sepa, no está en la carne ni en el ídolo, y podría comer sabiendo que el ídolo nada es, tengo la responsabilidad en calidad de garante, de primera, ver si lo que voy a hacer o dejar de hacer pudiera hacer caer al que es más débil en la fe, y a que en las circunstancias puedo pecar hiriendo la conciencia del débil y al hacerlo pecar contra Cristo mismo, que es quien dio su vida por ellos. Aquí, aunque tengo libertad
es mucho más importante la salvación de los hermanos, de los demás, en la fe. El pueblo que salió de Egipto no fue agradable ante los ojos del Señor, y por ello quedaron postrados en el desierto. Estamos en este proceso de salir de Egipto, de la dispersión. La palabra del Señor nos está advirtiendo de los peligros que implica este caminar, de tan fácil que es desviarse. Si no estamos tomados de la mano de Yeshua, quien es Él que nos está guiando a través de su doctrina, de su espíritu, su enseñanza al guardar sus mandamientos. En este tiempo que estamos viviendo, tan tremendo, que estamos viendo cosas terribles, sí estamos temerosos por todo lo que ha de venir también, pero confiamos en el Señor, en que nosotros tenemos que prepararnos. Esta palabra que nos está dando Pablo es para prepararnos, hermanos, porque pues estamos viviendo en los últimos tiempos ya. Les voy a seguir leyendo. Dice: ninguno busque su propio bien, sino el de otro. Ahí están los consejos que tenemos que seguir. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud. Si alguno incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere: esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacer otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Aquí Pablo está diciendo: yo me minimizo, lo que importan son los otros. No les voy a estorbar a los otros. No les estorbes con enseñanzas que no vienen de parte del Eterno, que son mandamientos de hombre. Mira, cuando tú empiezas a compartir, no empieces a compartir a un judío que está hablando mal del Mesías. No empieces ay, es que está muy bonito y hasta dice chistes. Pues no vamos a estar compartiendo esas cosas. Compártele la palabra del Señor que convierte el alma. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Lo que importan son los que van llegando apenas, los que apenas van entendiendo su identidad. ¿Sí? Vamos a Primera de Pedro. A Primera de Pedro, ya casi terminamos. Primera de Pedro 13, 25. Dice: del Primera de Pedro 1, 13 al 25. Dice: por tanto, ceñid los lomos. Esto de ceñid los lomos, ¿qué significa? Dice: prepárate, atento, de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo, Yeshua, sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Cómo debes de andar en este caminar? Con temor, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Cuál es la vana manera de vivir? Lo anterior, el viejo hombre, lo que dejamos atrás.
Ya no lo vamos a volver a hacer, ya vamos a llevar un camino nuevo. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa del Mesías, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Por la obediencia a la verdad. ¿A qué? A la verdad, a la Torá, a la palabra de Dios, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos. ¿Cómo vas a ser renacido? Por la obediencia a la verdad. Siendo renacidos no de simiente corruptible. Esta carne va a morir, vamos a enfermarnos, vamos a estar viejitos. Mírenme las canas, ya empecé. Siendo no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Qué hermoso. Este tiempo que vivimos va a pasar. Todo esto va a pasar. Pero la palabra del Señor nunca pasará. Siempre, permanece para siempre. La palabra del Señor, si tú quieres permanecer para siempre, ser un ser espiritual eterno, tienes que comer el alimento espiritual, el maná espiritual que Dios tiene para ti, la bebida espiritual que Dios tiene para ti, y no salirte de los límites que Dios te ha puesto. Si tú quieres realmente ser santo como Dios, como Él es santo, debemos de tener una vida así, santa. No una mezcla, un paganismo, no, ya no, hermanos, ya no estamos para esas cosas. Ya estamos viviendo los últimos tiempos. Y Pablo lo dijo. Ya estamos en los últimos tiempos. Pongamos atención a esta amonestación. Porque miren, las fiestas del Eterno se ha convertido de veras en una cosa terrible. Nos ha tocado ver la gente que organiza fiestas y todo eso empiezan a hacer sus negocios sin ningún temor, sin ninguna conciencia, pues. Híjole, no, de veras que con las cosas del Señor se han hecho cosas tremendas. Da temor. Les voy a leer esto ya para terminar. Es Hebreos 12, a partir del verso 12, hermanos. Dice, los espero tantito en lo que lo buscan. Y así tomo agua. ¿12 qué? 12. ¿Cómo hay que tener temor delante del Señor? Nos tocó ver a una familia que estaba muy pobre, con mucha necesidad, que con muchos esfuerzos se movió de su lugar de origen, de donde vivía, para asistir a una fiesta del Eterno. Y una persona le dijo, no puedes ir ahí por la vida esperando a que todos te regalen comida y a que todos te inviten todo en una fiesta del Eterno. No puedes andar por la vida así. Tú tienes que hacer tu ahorro, tú tienes que hacer tus diezmos, tú tienes que para ir a la fiesta del Eterno. Y esa, híjole, cómo duele en el corazón el recordar eso, porque esa persona realmente estaba pasando necesidad. Con trabajo se movió de su lugar de origen para ir a una fiesta del Eterno. Feliz, estaba radiante hasta que le dijeron eso. ¿Cómo hay que tener conciencia de tener humanidad, hermanos? Ya nada más por humanidad.
de veras, por ver por el otro, por ver por el pobre, porque si nada más ves por tus intereses, por tu conveniencia, por lo que puedas tú sacar en una organización de una fiesta y pasar por encima de la gente de esa manera, es una cosa terrible y es no tener conciencia de lo que realmente implica una cita con el Eterno. Esta lectura que voy a hacer, espero en Dios que como a mí lo hizo, me cayó como un balde de agua fría y de veras que tengo mucho temor porque estas citas del Eterno son algo muy, muy especial. Y lo vamos a ver. Dice así: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies. Aquí quiere decir el escritor de Hebreos, las manos caídas y las rodillas paralizadas, quiere decir que no has estado bien, haciendo bien los mandamientos, llevando bien los mandamientos, has tenido una mezcla que te ha paralizado, que te ha impedido el caminar. Haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte Sinaí. Este es el monte Sinaí, que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada por dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Nosotros no nos hemos acercado a este monte. Vean el verso 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Yeshua, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla del mejor que la de Abel. En estos momentos estamos en compañía de ángeles. Estamos en el lugar santísimo, hermanos. Estamos en la presencia del Eterno. Ya no ese monte físico. Estamos en un lugar espiritual. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que amonestaban la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra sino el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como las cosas hechas para que queden las inconmovibles. ¿Qué quiere decir esto? Estamos ante el trono del Señor, no estamos ante un monte físico, no estamos ante algo que podamos ver, estamos ante algo inconmovible. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Qué temor debemos de tener para acercarnos a las fiestas del Eterno? Para acercarnos con un corazón correcto,
con una actitud correcta. Si el Señor nos permite reunirnos otra vez como hermanos para celebrar alguna fiesta, ¿cómo hay que tener una actitud correcta? Amar a los demás, considerar a los pobres, ver por ellos. Siempre invitar, hermanos, invertir. Eso es invertir en el reino, no en algo físico. Esto se va a acabar pronto. ¿Y de qué va a servir la inversión material que puedas tú tener? Dijo el Señor que en cada hogar Él iba a donde tú fueras, al lugar, a la ciudad que Él te mandara. ¿Crees que tú estás en tu lugar, en un lugar correcto? O sea, en el lugar en que te mandó el Señor. Bueno, pues allí vas a trabajar, allí vas a hacer tu obra, principalmente con tu familia. Allí el Señor dijo que iba a ser tu santuario, un santuario donde Él se iba a manifestar. No tienes que moverte para otro lugar. ¿Por qué? Porque es este tiempo en el que vivimos, y lo dice la palabra del Señor, tenemos que estar preparados para cualquier cosa. A donde estemos, nos va a llegar. A donde estemos. Que seamos librados por el Señor, pues no, es nuestra petición, pero si dice Pablo, ¿verdad? Si morir es Cristo, es ganancia. Si morir en Cristo es ganancia, ¿no? Pues hay que creer en las palabras, hay que confiar en el Señor, pero que en nosotros, en nuestra actitud, en nuestro caminar con el Señor, en nuestra obediencia, esté este temor de obedecer correctamente las palabras del Señor, de acercarnos con temor y temblor a este monte espiritual en compañía de los ángeles, ver por otros y ser cada día más santos, hermanos. Ya hay que dejar esa mezcla. Hay que dejar esa mezcla de enseñanza, esa mezcla de paganismo con raíces hebreas, que para nada ayuda, sino ha sido estorbo para las personas. Gracias a Dios por este tiempo que pasamos, y le voy a pedir a mi esposo que haga una oración y que el Señor siga hablando a nuestro corazón en este día tan importante, porque no estamos ante cualquier cosa. Señor, te damos gracias por este tiempo, por estas palabras, Señor, que vienen de ti. Qué importante, Señor, es la actitud correcta con la que escuchamos tu palabra. Porque es importante para nuestro espíritu. Es así como nos alimentamos, Señor, en este tiempo. Este es el maná espiritual que nosotros recibimos a través de tu palabra y a través de tus siervos, Señor. Que con un corazón sincero, con la pasión que tú has depositado en los corazones, en tus siervos, dispersas la semilla, esta semilla que está dando fruto, Señor, en todas las naciones del mundo. Tu Israel amado, está en todas las naciones, en la dispersión del mundo. Y como tú lo prometiste a través de tu Hijo, Yeshua, vendrá por nosotros, donde quiera que estemos. Porque todos y cada uno de los que están destinados para ser reunidos en el día de la gran trompeta, han estado delante del trono, santificándose, dándote honra, Señor, con sus vidas en todo momento. Te rogamos que nos permitas y que nos ayudes, Señor, que tu Espíritu ayude que nos ayude a todos nosotros a continuar santificándonos, Señor. Porque ese es el anhelo de nuestro corazón. A pesar de estar en el mundo, no somos del mundo. Gracias, Padre Santo, por tu bondad, y gracias por el alimento que nos das, sobre todo en estos tiempos, Señor, en el que tu viento fuerte sopla, Señor.
sobre la vida de todos aquellos que esperan y anhelan el regreso de nuestro Mesías. En el nombre de Yeshua, amén. Amén. Pues muchas gracias por acompañarnos y seguimos en los estudios a la 1 de la tarde y a las 5. Muchas gracias, amigos, por habernos acompañado.